Hola, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos en la Corporación Cultural del Tren, esta vez en Los Jardines, ¿cierto? En otro lugar, otra dependencia. Y estamos aquí para contar, ¿cierto? Voy a trabajar yo un poco lo que es manualidad, trabajo en cartón. Hoy en día este tutorial está dedicado a eso. Es mi tercer tutorial en este plan, en este proyecto, y es el primero dedicado a lo que es manualidades, figuras, maquetas y montaje, ¿ya? Comienzo entonces. Tengo acá, si pueden ver, aquí la mesa de trabajo. Entre mis herramientas hoy día tengo cortacartón, tengo alicate, tengo tijera, ya, escuadras, ¿cierto? Reglas metálicas porque las voy a ocupar para cortar, ¿ya? Esta cápsula no está tan enfocada hacia los chicos por el tipo de herramientas, pero más adelante voy a tratar con otros cartones que son de menor gramaje, más delgados, en las que ya puedo prescindir de estas herramientas y solamente usar la tijera que es más indicado para los chicos, ya, para los pequeños, ¿ya? Entonces, para trabajar el cartón tengo, ¿cierto?, esta pieza de muestra aquí, que es perteneciente de una caja. Este es el famoso cartón coarrugado, el cartón de caja, cartón de embalaje también le llaman, ¿cierto? Y es el primer material que yo voy a ocupar porque es muy versátil y me permite a mí crear pequeñas cosas y también muchas grandes cosas también. Yo puedo llevar un trabajo pequeño a una gran escala también, ¿ya? Entonces, para que vean, el cartón, ¿cierto?, tiene un sentido, tiene una textura, tiene una veta, ¿cierto?, tiene un sentido, si se dan cuenta. Es más fácil doblarlo en este sentido, ¿cierto?, paralelo a las vetas, ¿cierto?, a la textura, que en el sentido contrario, ¿ya? Cuando yo lo quiero doblar así, se me quiebra el cartón, no funciona. Pero si lo hago de esta forma, el cartón poquito a poquito va cediendo y va tornándose circular, tomando la forma circular, ¿ya? Eso es importante que vayan captando, ¿ya?, el sentido de la veta y cómo yo lo voy a manipular. Desde un principio yo debo tener esto claro, ¿ya? En el caso cuando yo quiero, por ejemplo, usarlo como soporte o como un techo, a veces puede suceder eso, ¿ya?, que también se puede quebrar. Entonces yo lo que debo hacer es colocarlo doble, pero en el sentido contrario a la veta, ¿ya? Si tengo hacia un lado el primer cartón, el segundo lo voy a cortar con la veta en el sentido contrario para que le dé firmeza y no suceda esto, ¿ya?, de que se va doblando por el sentido, ¿cierto?, que tiene natural de la textura del cartón, ¿ya? Ahora, para cortar el cartón yo lo puedo hacer, ¿cierto?, como mencioné primero, con mis herramientas. Hoy día tengo la tijera, ¿cierto?, y tengo el cortacartón. El cortacartón me va a dar mucha más precisión, ¿cierto?, en la línea, en la recta, y va a evitar de que yo aplaste el cartón, que yo lo vaya moliendo, porque a veces la tijera, además de cortar, va a ir apretando, aplastando, ¿ya? Entonces con el cortacartón no voy a lograr eso, voy a mantener el espesor, ¿cierto?, el borde más entero, más íntegro, ¿ya? Cuando tengo estas piezas de cartón, por ejemplo, para comenzar, yo voy siguiendo, ¿cierto?, la línea de fábrica. Voy cortando, ¿cierto?, por las junturas, por los pliegues, ¿ya? Voy a hacerlo aquí con tijera, ¿cierto? Sigo la línea, sigo el pliegue y tengo las piezas divididas. Para separar esta parte voy a hacer lo mismo, ¿cierto? Uso la tijera. Tengo esta tijera que es bastante larga y me permite avanzar completo en el cartón. Ya. La otra forma, como les cuento, es con el cortacartón. Para eso yo tengo acá, ¿cierto?, mi madera, esta es mi tabla de corte. La tengo especialmente para esto, para no dañar las mesas del taller de pintura, las mesas de tu casa, las mesas de tu trabajo, tu lugar de trabajo. Yo hago esto, tengo una tabla especialmente dedicada a esto. Así como yo tengo esta tabla artesanal para cortar, también yo puedo encontrar en el comercio, ¿cierto?, algunas carpetas que son para corte. Esta ya la compré en el mall chino, es bastante práctica. Compré esta primero pequeña para trabajar en pequeña escala, pero también pueden encontrar en gran escala para trabajar más grande, ¿ya? Son bastante buenas, material sintético. Yo igual las recomiendo, bastante bien, muy bien. Pero esta vez voy a trabajar con este material, ¿ya? Mi tabla de corte. Entonces, como les contaba, tengo ahora para hacer el corte una regla metálica. Tengo esta pequeña, ¿cierto?, para cortar pequeñas piezas, obviamente, y tengo otra más larga, ¿cierto?, cuando quiero trabajar grandes partes, grandes piezas, ¿ya? Entonces, tomo la regla, ¿cierto? Utilizo, como les contaba anteriormente, ¿cierto?, las líneas de moldura, las líneas de los pliegues de fábrica, y por ahí entonces voy cortando y voy separando.
A veces no es necesario cortar la pieza en un primer corte, ya en una primera pasada. Yo puedo hacerlo 2 veces o 3 veces para no presionar tanto el cartón y para no tener que forzar tanto la presión de mi mano, ¿ya? Suavemente puedo dejar que la hoja se vaya deslizando. Ya. Así voy separando. Ahora, cuando yo quiero emparejar una esquina, una orilla, si no estoy conforme, ¿cierto?, con el corte irregular o porque de fábrica lo he recibido de esa forma, yo puedo ahora entonces, ¿cierto?, con la regla, mi regla metálica, seguir la línea de las vetas y poder cortar, corregir una parte, ¿cierto? Puedo aprovechar las mismas vetas, las mismas líneas, ¿cierto?, para no tener que usar la regla, más práctico, ¿ya? ¿Cuándo voy a usar la regla? Cuando quiera cortar el otro lado, la otra cara, ¿ya? ¿Ven? Y así yo mantengo ahora la pieza escuadra. Si yo quisiera colocar ahora aquí la escuadra, debería coincidir. Me apoyo en el piso, ocupo la escuadra ahí, ¿ve? Y puedo corregir, saber que está bien. Ahora, como les cuento, si quiero corregir la otra cara, la otra línea que está perpendicular a las líneas del coarrugado, yo aquí entonces puedo, como lo ven anteriormente, coloco vertical el cartón y coloco vertical la escuadra. ¿Para qué? Para mantener esta cara alineada con la madera, con el horizonte, con la línea horizonte, y la voy desplazando hacia el borde, hasta donde yo quiero cortar la pieza, ¿ya? Como no quiero perder mucho material, voy a tratar de usar un borde muy cercano a la pieza original. Pongo ahora horizontal, sin mover, ¿cierto?, la escuadra, sin mover el cartón, y ahora puedo colocar sobre, si quiero, ¿ya?, la regla metálica, o puedo también desplazar la regla metálica, ¿ya?, y colocarla primero de la escuadra. Pero eso me obliga aquí volver a, ¿cierto?, a cuadrar la escuadra con la línea del cartón. Una vez que tengo, ¿cierto?, en línea la escuadra con el cartón, puedo yo deslizar, ¿cierto?, la regla metálica, ¿ya? Reviso aquí, chequeo que esté bien y ahora procedo a cortar. Ahí está. Déjame revisar. Sí, perfecto. Estoy cerciorándome que esté bien y ahora entonces comienzo a cortar. Como yo soy zurdo, trabajo con mi mano izquierda, tiendo a cortar hacia este lado. Ahí está. Perfecto. Ya, ahí se dan cuenta, ahora yo tengo ya la pieza cuadrada, alineada perfecto, y así yo puedo comenzar a trabajar conforme, seguro de que está mi cartón cuadrado, ¿ya? En este caso, para trabajar el cartón, ¿cierto?, también tengo acá, ¿cierto?, el lápiz, ¿cierto?, para marcar, lápiz grafito, lapicera. Ustedes tienen que ver qué se le hace más fácil, ¿cierto?, para ustedes. En este caso aquí no hay tanta academia, tanta rigurosidad, ¿no? Para algunos es más fácil el grafito, para otros será más fácil o más práctico la lapicera, el plumón, el marcador, ¿ya? Trabajos que voy a hacer con el cartón. Por ejemplo, acá tengo unos detalles, unas piezas que he cortado anteriormente, ¿ya? Son piezas de cartón como las que han visto anterior, pero las he preparado para hacer una maqueta de una casa, ¿ya? Tienen cortadas las puertas, si se dan cuenta, las ventanas. Voy a preparar un escenario de otra época. Como es de otra época, he decidido esta escala que es un poco más alta, como las antiguas casas de la época salitrera, las casas que se les llama de arquitectura republicana. Son casas de techo muy alto. En este caso yo estoy ocupando una escala que se llama 1:35. 1:35 quiere decir que 1 metro equivale a 3.5 milímetros, ¿ya? Entonces estas puertas están calculadas, ¿cierto?, en esa escala a 2 metros. Esto equivale entonces a una casa, ¿cierto?, una casona de estilo republicana de 2 pisos, ¿ya? Para trabajar este cartón yo voy a utilizar a continuación la cola fría. Para mí es uno de los primeros pegamentos más esenciales, más básicos, y para mí de verdad es uno de los mejores. A mí me funciona muy bien porque yo tengo el tiempo tal vez o la paciencia para esperar su secado. Hoy en día a los chicos es más práctico, es más fácil la silicona, el pegamento de silicona. ¿Por qué? Porque demora menos tiempo en secado y cuando uno está aplicando el pegamento chorrea, escurre menos, es más espeso, es más gel, entonces es mucho más fácil de manipular. En cambio la cola fría es más escurridiza, corre más, chorrea más tal vez, pero para mí al final el resultado es un trabajo que ha endurecido mucho mejor con cola fría que con silicona, ¿ya?
Voy a comenzar entonces. Una vez que tengo, como les cuento, cierto, marcadas las piezas, puedo definir, cierto, el tamaño y la escala de las casas. Voy a hacer las que tengo aquí como diseñadas en 2 pisos, ¿cierto? Si se dan cuenta, están marcadas en 2 pisos. 10 centímetros a esta escala equivale a un piso, ¿ya? 10 centímetros, 20 centímetros es una casa de 2 pisos aproximadamente en esta escala. Voy a hacer una plantilla de cartón, ¿cierto? Que la voy a usar como la vereda, como la calle, para poder montar después las fachadas. Estas fachadas las voy a hacer como las antiguas películas del lejano oeste, en que solamente está diseñada, hecha la cara frontal, porque por atrás no va a haber nada. Estas casas, estas fachadas yo las voy a utilizar para una maqueta, ¿cierto? Para posteriormente sacar unas fotos. Una foto, ¿cierto? Una sesión de fotografía. Por eso no necesito construir la casa completa. Solamente la fachada y la calle, la cara principal, ¿ya? Tengo aquí otros trozos de cartón para medir, ¿cierto? Les expliqué principalmente, ¿cierto? Al principio de que era esto para marcar ciertos círculos cuando yo quiero partes curvas. De repente que yo quisiera construir un muro, una maqueta de un castillo o un molino, una casona de otra época, podría yo hacerlo, ¿cierto? Curvando, torciendo el cartón de esta forma, ¿ya? En este caso que yo tengo aquí, estas casas son más cuadradas, más como un rectángulo. Otra cosa que yo podría agregar en la cara posterior sería un nivel como una división pequeña, como para poder montar un segundo piso que se viera detrás, algo más, ¿ya? Ahora, tengo yo acá cola fría, ¿cierto? Preparada, y tengo aquí una bolsa que voy a ocupar para comenzar a trabajar. En el caso de las otras casas que voy a cortar ahora son más pequeñas, ¿ya? Son solo de 10 centímetros. Acá tengo mis reglas, ¿cierto? Y puedo medir. Puedo rayar, como les conté, con la lapicera o el lápiz. Lápiz grafito me refiero. Alineo, ¿cierto? La regla con el borde del cartón para poder marcar. En este caso, esta regla cuenta del 0 justamente en el borde de la pieza metálica, en el borde de la regla. No hay un margen, no hay un espacio aquí entre el borde del plástico o de la regla y el borde y la marca 0. A eso me refiero. Cuento entonces 10 y marco. Cuento aquí entonces por el corte que he hecho 10 y marco también otra vez. Marco en 2 lados, en 2 extremos. ¿Para qué? Para poder posicionar la regla ahora y que no me quede torcido o inclinado. Ya sé que está a la misma altura, la misma línea. Coloco entonces, ¿cierto? Regla de metal, como no es tan grande, puedo ocupar esta pequeña regla y comienzo a cortar. Una pasada, 2 pasadas, suficiente tal vez, dependiendo que esté bien cuidado el filo de la hoja, ¿cierto? Trato yo siempre de mantenerlo además muy afilado, voy quitando, para eso tengo aquí el alicate, voy quitando siempre las hojas que se van gastando, que se van moliendo, ¿ya? Esto equivale entonces, como les contaba, ahora a una pared de un piso, ¿ya? Es tamaño. Y este va a ser mi complemento. El ancho también está aproximado, ¿cierto? En 20 centímetros más o menos. 20 centímetros. Puedo usar, ¿cierto? Puedo usar la misma cara, fachada, ¿cierto? El mismo cartón anterior para marcar esta forma. Siempre ocupo la línea, se dan cuenta, la línea horizonte del suelo. En este caso mi madera de corte, para poder alinear y mantener, ¿cierto? El corte. Esa es la dimensión. Lo ven ahí, o lo puedo hacer como lo vieron delante, tomando la regla, alineando, ¿cierto? El borde del cartón con la regla, ¿ya? Esto puede ser más preciso también, siempre. Ahí. Cuando más adelante vaya trabajando con los otros cartones, que son un poco más flexibles, más blandos, voy a proceder de la misma forma, siempre marcando, pero más uso de tijera que de cortacartón. Ahí. Me cercioro y hay una pequeña diferencia, si se dan cuenta. Pero eso lo corrijo ahora o con la tijera o con el cortacartón. Como es pequeño, puedo usar otra vez cortacartón, la regla pequeña. Y ahí está. Necesito entonces ahora dos partes secundarias que van a quedar aquí laterales a los lados para mantener la fachada levantada, ¿ya? No son 2 caras completas, sino que van a ser solamente partes, ¿ya? Puedo ocupar este mismo cartón tal vez en mitad, ¿cierto? O tengo este otro accesorio para terminar.
Voy a dividir esto por la mitad de nuevo. ¿Cómo lo voy a pegar? Primero voy a utilizar una cinta adhesiva para sujetarlo y después le voy a agregar cola fría. ¿Ya? Tengo aquí aproximadamente, se dan cuenta, 6, 6 y medio, más o menos. Con que los deje de 3 ya es suficiente. Marco 3 y marco 6 para que queden los dos iguales, ¿ya? Debo hacer lo mismo a este otro extremo. Mantengo lo más recto que puedo posible, ¿cierto? Y marco 3 entonces, y marco aquí 6. Ahora voy a cortar. Voy a cortar sí el trozo que sobra, ¿cierto? En la parte menor. Es más fácil para mí retirar este pequeño trozo que ponerlo así y tratar de cortar el total. Bien, por eso lo doy vuelta. Retiro entonces aquí, marco, alineo, corto. Ahora marca el centro. Y tengo los dos extremos. Como son pequeñas partes, yo las puedo dejar pegando solamente con cola fría tal vez. Ya. Eso es, acá. Uno para cada lado. Gracias a la escala yo puedo hacer las casas de la dimensión que yo quisiera. Puedo hacerlas como les conté al principio, 1.35 lo que estoy trabajando ahora para este set que voy a hacer fotográfico. O puedo trabajar después lo que se llama la escala 1:1, la escala real, al tamaño de las personas, como un set escenográfico. ¿Ya? Entonces debo pegar esto acá. Ahora, tomo la cola fría y debo agregarle pegamento. O me puedo ayudar también, como les conté, con un poco de cinta adhesiva. La cinta adhesiva me va a ayudar, ¿cierto?, a mantener el cartón temporalmente en su posición. ¿Por qué digo temporalmente? Porque después la cola fría que yo voy a agregar va a ser el trabajo final de dejar la pieza fija ahí, ¿ya? Cuando la pieza quede pegada con la cola fría, yo si quiero puedo retirar la cinta adhesiva, o si no me molesta, no entorpece, la puedo dejar ahí también, ¿ya? En el caso de las cintas adhesivas, yo compro unas que son de muy buena marca y también compro algunas que no son tan buenas. El problema o la diferencia es la calidad de la goma que tiene la cinta adhesiva, ¿ya? Obviamente cuando yo compro un material de mejor calidad, la goma adhesiva que tiene la cinta es mucho más potente, mucho más poderosa, ¿ya? En el caso de las que son de mala marca, la goma es muy suave, no tiene tanta fuerza, tanta adherencia. Entonces cuando yo hago maquetas o figuras, normalmente esas cintas se despegan. Si yo dejo el trabajo de una noche para el día siguiente, encuentro que están todas las cintas sueltas porque no son de buena marca y las gomas, los adhesivos no son tan poderosos, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja que tienen esas cintas adhesivas? Que yo las ocupo mucho para el dibujo. Cuando quiero ocupar en la mesa de dibujo un papel sobre otro y no quiero que la goma sea tan poderosa y rompa o dañe el papel, puedo ocupar una de baja ley y esas funcionan muy bien porque me sujetan los papeles y no los rompen, ¿ya? Entonces al final yo tengo un uso, un momento para cada cinta adhesiva. Las buenas, las potentes, se las ocupo para los modelismos, para las maquetas, para las figuras, y las que son de baja ley, las que son más suaves sus gomas, las ocupo para lo que es dibujo o trabajo de diseño en escritorio, ¿ya? Voy entonces a fijar aquí unos trocitos de cinta adhesiva como guía para mantener la pieza mientras va a secar la cola fría. Ahí tal vez, ya, lo dejo al medio centro. Y voy a tener que usar un segundo trozo para mantener aquí la pieza en su posición. ¿Cómo voy a hacer? Voy a colocar, ¿cierto? Marcar el ángulo y voy a colocarla en forma de triángulo. Ahí, sujetando ambos extremos en esa posición. ¿Ya? Hago lo mismo al otro lado. Voy a colocar un trozo de sujeción que lo sujete, que lo sostenga aquí al centro, y después voy a agregar un segundo en la esquina como lo hice anteriormente. Ahí y acá. Por mientras, solamente por mientras. Y ahora puedo agregar la cola fría y voy a tener que dejar secando, ¿cierto?, un tiempo, un lapso, que es el tiempo que se demora la cola fría. No ocupo tanta, se dan cuenta, solo un poco. Dejo la cola fría y ahora lo que he agregado lo voy a esparcir con el dedo. Ahí.
Ahí lo he agregado, ¿cierto? Quito el exceso y ahora debo dejarlo secar. Voy a tomar un poco de... No, me limpio las manos, ¿cierto? Voy a retirar el exceso. Ya. Ahora debo esperar, ¿cierto? La cola fría con este clima de Arica, con este favorable clima de Arica, seca muy rápido, especialmente los trabajos en verano secan muy rápido. Ya, me detengo aquí en este punto, dejo secar la pieza y nos vemos en la siguiente cápsula para ver la segunda parte, cómo voy construyendo estos escenarios, ¿ya? A esta escala. Nos vemos en la siguiente, que estén bien.